Señor les bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. Vamos a entrar en esta mañana en la escuela dominical, en el estudio del manual del discipulado, con la lección número 21. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de los dones ministeriales. Vamos a orar entonces. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, agradecidos por tu amor y tu bondad, agradecidos por tu misericordia. En esta mañana reconocemos que tú eres bueno y te pedimos perdón, sabiendo que nosotros no somos dignos, pero sabemos que Jesús murió por nosotros y por su sangre nos limpia de todo pecado. Y a través de su resurrección nos resucitó a nosotros juntamente con Él, porque dice tu palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora, Señor, en esa nueva naturaleza venimos a tu trono de gracia pidiendo que sigas dándonos alimento espiritual a través de esta palabra preciosa. Oramos pidiendo todas las cosas y dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno. La lección anterior que estábamos dando, estábamos hablando de la iglesia y entendemos que la iglesia no es el edificio en el cual nos congregamos, sino la iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia de Cristo hoy en día se mueve, respira, está activa en todas partes. Y hay una pregunta latente: si nosotros somos la iglesia, entonces ¿cómo podemos saber cuál es nuestro papel en el cuerpo de Cristo? Bueno, vamos a leer para entender esto mejor, 1 Corintios 12:7, y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, entonces, ¿qué concluimos, hermanos? Que como el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, así todos los cristianos, hermanos, tenemos una función. Entonces cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por conocer y desempeñar la función que Dios nos ha asignado. Bendito sea el Señor. Y 1 Corintios 12:1, miren cómo empieza lo que leía, pero desde el 12:1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y me van a disculpar mucho, pero yo creo que esto no lo hemos puesto por obra, en acción, porque dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y hoy en día, en el año 2020, la iglesia de Cristo estamos ignorando los dones espirituales. ¿A qué me refiero? Que, bueno, algo que yo he estado diciendo por mucho tiempo es que la relación que nosotros tenemos con el Señor, con Dios, no es una religión, sino una relación personal. Algo que nos lleva más allá de simplemente congregarnos, de ir a la iglesia. Una relación te demanda muchas cosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo, porque los corintios tenían este problema, hermanos. Y los corintios habían llegado al punto donde le daban más importancia a algunos dones que a otros. Como que el hablar en lenguas, por ejemplo, era alguna cuestión más espiritual que los que no hablaban en lenguas.
Entonces lo que leímos es que así como los miembros del cuerpo tienen una función diferente, ¿cuál es más importante? Dime tú, ¿cuál es más importante, tu ojo o tu oído? Pues los dos. Entonces esa fue la razón por la que el apóstol Pablo les escribe de los dones espirituales. Pero él abre el capítulo 12 con la palabra: hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y nosotros, hermanos, hoy en día podríamos haber caído en el error de estar ignorando respecto a los dones espirituales. O algunas otras veces terminamos desempeñando funciones, hermanos, para las que no hemos sido diseñados, porque ignoramos cuáles son nuestras habilidades. Fíjense, o estamos ignorando que hay dones espirituales y que hemos sido llamados para servir, o B, simplemente estamos haciendo algo que no es lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso lo vamos a cubrir en esta mañana, hermanos. Pero quiero solamente aclarar respecto a los dones, porque cuando decimos dones, tener un don, y déjenme les digo que el tener un don es tanto para las cuestiones cristianas como no cristianas. Y Dios es tan rico en estas situaciones que Él da a ambos sin nosotros tal vez entenderlo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues yo creo que en nuestro entorno y en el mundo en que vivimos hemos visto personas que, por ejemplo, tienen un don o un talento increíble para pintar. Y a lo mejor no son cristianos, pero ¿de dónde viene eso? Eso se los dio Dios, porque Dios es el creador. Una persona que sabe cocinar o que sabe hornear pasteles deliciosos, o yo no sé, cantar, aunque no sean cristianos, hay que reconocer que ese don es de Dios. Pero los dones cristianos, esos son exclusivamente para aquellos que tienen al Espíritu Santo. ¿Me escuchaste bien? Los dones espirituales son solo para aquellos que tienen al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una separación, por así decirlo, clasificación en 1 Corintios 12:4. Y 1 Corintios 12:4 dice la palabra del Señor, así dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ok? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien de todos, para provecho. Y cuando el apóstol estaba hablando estas palabras, fíjense ustedes cuando dice que hay diversidad de dones. El término griego que aparece en este versículo, hermanos, es una palabra compuesta que significa un don de gracia. Y de la manera que somos salvos por gracia, también los dones, las capacidades que recibimos son por gracia. Esto quiero simplemente dejarlo claro, que esta diversidad de dones que dice es algo que Dios nos da, no porque nosotros lo merezcamos. O sea, tú eres un buen cantante y ahora tú mereces que te den para cantar. No. O sea, el hecho de saber cantar y poder cantar es un regalo de Dios. Entonces, por eso es interesante ir a la raíz de la palabra, pero este es un don de gracia, donde los dones que recibimos son por gracia, para poder servir, para poder completar el cuerpo de Cristo. Y luego dice, y hay diversidad de ministerios. Y los ministerios, hermanos, dice, la palabra ministerio capta el espíritu en el que los dones son ofrecidos. Pablo deja claro que el propósito de los dones no es buscar nuestra propia fama,
sino edificar la comunidad. Entonces los dones son para el bien común. Y esto les decía yo, que cuando hablamos de ministerios es de estar ministrando. Y para los corintios, ellos habían hecho ya un estilo de catalogar algunos dones visibles, como el hablar en lengua, más importantes, o el de sanidad, como otros que de servir, por ejemplo, en la iglesia, hacer cualquier otra cosa, no eran tan importantes. Y por eso es que hay diversidad de ministerios, dijo el apóstol Pablo, pero con el fin de que lo que nosotros estamos ministrando es para el bien de la iglesia, para el bien del cuerpo, no para nuestro propio bien. Y luego 3 dice, y hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones viene de un término griego cuya raíz significa energía. En otras versiones, la idea de que hay diversidad de efectos o impactos, eso quiere decir. Entonces, diversidad de operaciones es cuál va a ser el efecto o el impacto. Que cada uno de estos dones que nosotros tenemos van a dejar su propia huella. No para nuestro propio beneficio, sino, como dije al principio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, por desgracia, cuenta el hermano, hay muchos cristianos que se les ha enseñado, fíjense ustedes, que muchas veces debemos de escoger entre lo que me gusta a mí y lo que le gusta a Dios. Y nos hemos hecho la imagen de que servir al Señor siempre voy a hacer las cosas que no me gustan. Y eso es una mentira. Porque si realmente entendiéramos la voluntad de Dios para nosotros, nos daríamos cuenta que es para lo que fuimos creados. Por eso el apóstol dijo, hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y esto de no tienen la misma función, nos cuesta mucho trabajo realmente asimilarlo. Porque queremos muchas veces copiar a otras personas cuando tenemos un don que Dios nos ha depositado en nosotros y es para que yo sepa cuál es mi función dentro del cuerpo. En mi cuerpo, por ejemplo, yo nunca he visto a la mano peleando con el pie porque quiere ser pie, o con el oído, con el ojo porque quiere ser otra cosa, sino que yo veo a la mano, parece tonto, pero yo la siento que está feliz haciendo lo que hace. Entonces, nosotros debemos de asumir algo muy similar en este sentido, de que Dios en su infinita misericordia nos ha dado los dones, simple y sencillamente para que nosotros podamos servir y desempeñar la función para la cual Dios nos llamó. ¿Y saben ustedes por qué muchas veces no estamos poniendo nuestros dones al servicio del Señor? Fíjense, en Mateo 25:14 está la parábola de los talentos y dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al último le dio 1. Al que le dio un talento, dice que tuvo miedo y fue y lo escondió. Entonces, el temor, hermanos, el temor es la razón por la que muchos han escondido o enterrado su talento. Van a la iglesia y saben que tienen un talento, pero tienen temor. Y voy a hablar un poquito en esto. ¿Temor de qué? Bueno, pues puede que tengan temor al fracaso o al riesgo. Y Timoteo es un ejemplo, hermanos. Pablo siempre fue un padre espiritual para Timoteo y le escribe y le dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y saben ustedes que Timoteo estaba descuidando el don de la evangelización y lo estaba enterrando, y esto le preocupaba al apóstol Pablo. Y le escribe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ese contexto fue que el apóstol escribe estas palabras, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Entonces las personas entierran el talento porque tienen el temor ¿a qué? Al fracaso o al riesgo, a arriesgarme. También puede tener el miedo al dolor. ¿Y a qué me refiero a esto? Porque como no sabemos muchas veces a ciencia cierta cuál es el don que tenemos, entonces no queremos enfrentar el sufrir o el fracasar porque nos va a causar un dolor. Entonces ese miedo a enfrentarnos al dolor muchas veces nos lleva a enterrar el talento. Podría ser miedo al compromiso. ¿Y sabes a qué me refiero con esto? Que muchas veces decimos que no sabemos cuáles son nuestros dones porque es algo fácil. Si nosotros dijéramos cuáles son nuestros dones, entonces nos van a pedir cuentas, ¿por qué no lo estás trabajando? Entonces simplemente nos hacemos de que no, pues no sé cuáles son mis dones. Y ya con eso nos sentimos que nos hemos zafado de la obligación de ponerlos a trabajar. Y los enterramos. Y ese también es un error, porque pensamos que a lo mejor la gente nos está pidiendo cuentas, pero se nos olvida que en la parábola de los talentos, el dueño de los talentos fue el que un día los llamó a todos para que rindieran cuentas. Entonces, si Dios usa a un hermano, a una hermana, a un pastor, a un maestro y te pregunta, no tengas temor. Dios simplemente quiere que tú te sientas que está siendo usado por el Altísimo para su propósito divino. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, así cada miembro tiene una función. Entonces, vamos a entrar rápidamente. Fíjense, el apóstol Pablo, no para dar una lista en su totalidad, sino simplemente para ayudarnos a entender un poquito más los dones, da 4 categorías en los dones espirituales. Y estos dones espirituales, estas 4 categorías, primero es de capacitación. Y dentro del los dones de capacitación está el apóstol, el profeta, el evangelista o el maestro. Y la palabra lo dice. ¿Por qué? Porque estos dones son usados para capacitar, para preparar a los miembros del cuerpo de Cristo para sus dones, ¿sí? Y me encanta la manera, hermanos, en que un hermano llamado Ray Stedman usa una analogía para ilustrar esto. Dice, los apóstoles son la estructura del esqueleto, porque éste sirve como marco sustentador del cuerpo. Los profetas son el sistema nervioso, pues en el sistema nervioso el cerebro envía mensajes a través de los nervios para activar las diferentes partes del cuerpo. Los evangelistas son como el sistema digestivo, que toma los nutrientes, los selecciona y envía la energía que extrae para mantener vivo el cuerpo. Y los pastores y maestros son como el sistema circulatorio, que distribuye la comida de la palabra y se deshace de lo que no sirve. Amén, qué precioso. Entonces, ¿qué es un apóstol? Que se mencionan, un apóstol o misionero, hoy en día sería el equivalente a un misionero, es aquel capaz de ejercer la influencia sobre los demás para establecer nuevas iglesias locales o para propiciar la extensión del cristianismo a nuevos lugares. Este don es especialmente necesario en las etapas iniciales. Profeta es alguien que discierne y expresa la verdad que viene de Dios para exhortar, edificar y consolar a la iglesia o para abrir los ojos de los creyentes para que éstos vean la verdad. Evangelista es alguien que con pasión habla la palabra de gracia, el amor del Padre Celestial, ya sea de forma individual o ante un público, para que la gente dé los primeros pasos del discipulado cristiano. Pastor y maestro es alguien que tiene una preocupación especial por la situación espiritual a largo plazo de un rebaño y alguien que enseña la palabra de Dios como el medio principal para alimentar, nutrir y pastorear. Ahora, vamos a hablar, segunda categoría, de los dones de palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero tenemos que tener mucho cuidado porque en el libro de Santiago
se nos habla en un capítulo completo referente a la lengua, que tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, porque ahora en la nueva naturaleza en Cristo dice que una lengua puede quemar un bosque completo, una chispita, un cerillo que cae, puede quemar, y lo hemos visto en nuestros tiempos. Acres y acres y acres de selvas completas se queman por una chispita tan insignificante. Ahora usamos esa lengua para el propósito divino. ¿Para qué? Número uno, para enseñar. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que enseñar a las personas. Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Y nosotros, los que enseñamos, tenemos una obligación delante del Señor de enseñar. El Señor les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Entonces los dones de palabra entran, el de la enseñanza entra en los dones de la palabra. También el de exhortación. ¿Qué es exhortar? Es la capacidad de motivar a una persona o a un grupo de personas, consolándolas, retándolas, amonestándolas o animándoles. ¿Ok? Entonces, exhortación, si ustedes ven la palabra, viene como de exit, de ex salida. Muchas veces tenemos que ser exhortados en la manera de vivir, en la manera de servir al Señor. Y esto es un don de Dios, estas personas, no cualquiera tiene el don de exhortar, muchas veces las personas no saben hacerlo. Jesús tenía una manera de acercarse y en veces les decía a los fariseos sepulcros blanqueados o hipócritas o generación malévola, y otras veces se refería con tanto amor como la mujer que fue hallada en el adulterio y como hija, o vete y no peques más. ¿Me explico? Pero el Señor tenía una manera de acercarse a cada persona. Y esto es algo que solamente el Señor, el Espíritu Santo puede poner en las personas, el don de la exhortación, el don de la sabiduría. La sabiduría, hermanos, es la capacidad de aplicar la guía del Espíritu Santo a necesidades específicas. También dentro de los dones de la palabra, el conocimiento. Hay dos definiciones muy diferentes dependiendo del trasfondo del que vengamos. Encontramos la una o la otra. Erudición o la capacidad de investigar, sistematizar y acumular datos para ayudar a la edificación del cuerpo, y la revelación o la capacidad de recibir conocimiento directamente de Dios, que no nos ha sido transmitida a través de canales humanos. Esto del conocimiento es importantísimo en la iglesia para saber, para tener conocimiento en las cosas que tenemos que hacer. Nuestra vida cristiana, necesitamos conocimiento para saber qué hacer. Y hay personas que el Espíritu Santo les ha dado el don del conocimiento. Vamos a entrar en la tercera categoría, dones de milagros. Y les quiero aclarar algo, hermanos, que nosotros, como humanos, muchas veces vemos, por ejemplo, el don de milagro es que un enfermo es sanado. Pero para el apóstol Pablo, todos los dones del Espíritu, independientemente de lo común que parezcan, funcionan bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, claro que hay unos que son más sobrenaturales que otros, a nuestro propio criterio, pero conforme al apóstol Pablo, esto venía del Espíritu Santo, entonces era algo sobrenatural, cualquiera de estos dones. Entonces, solamente para tener algunas cosas dentro de los dones de milagros, pues entrarían los milagros, por ejemplo, es la habilidad de realizar actos sobrenaturales de parte de Dios, que van en contra de las leyes naturales del universo y que dan gloria a Dios y autentican la autoridad del siervo de Dios. También bajo los dones milagrosos tenemos la sanidad, y yo creo que lo hemos experimentado la mayoría de nosotros, hermanos, cuando Dios nos sana de alguna enfermedad, sin ir a los doctores, sin tomar medicina. ¿Por qué? Porque Dios no deja de ser.
Esto no va a cesar nunca. Hay iglesias y personas que tal vez creen que ya el Espíritu Santo ya no está obrando, pero esto dijo, el Señor nunca dijo que esto iba a cesar. Lenguas también entran en los dones milagrosos. Lenguas e interpretación es la habilidad de hablar de forma sobrenatural en una lengua humana o angélica, y la finalidad es alabar a Dios o interceder por algo por lo que tú no sabes cómo orar. Por último, hermanos, la última categoría, entramos en los dones de servicio. Y déjenme les digo que estos dones de servicio podrían pasar desapercibidos, porque los que ejercen estos dones normalmente no tienen necesidad de que se les reconozca. Sin embargo, su fidelidad es el cimiento que hace que el cuerpo se mantenga unido. Estos son prácticamente las articulaciones, los ligamentos que hacen que el cuerpo se pueda mover de una forma ágil. ¿Cuáles son estos? Los dones de servicio. Bueno, primero, que el servicio es la habilidad de desempeñar cualquier tarea o responsabilidad con gozo, buscando el beneficio de los demás y cubriendo necesidades prácticas o materiales. Imagínense ustedes, hermanos, que para que un cuerpo esté saludable necesita tener todos, y especialmente los dones de servicio. Y les decía que estos muchas veces pasan desapercibidos, no son aplaudidos, no están enfrente, que la gente los está viendo todo el tiempo. También es los dones de ayuda. Y la ayuda es la habilidad de servir ayudando a alguien en su ministerio, realizando tareas que liberan a otros para que puedan atender su vocación. Y yo les voy a decir que en la iglesia necesitamos mucho de esta ayuda, hermanos, porque yo creo con todo mi corazón que Dios me ha llamado a servirle a Él, pero muchas veces nosotros, los que estamos al frente, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces hay que enseñar, hay que predicar, muchos tienen que cantar, sacar los instrumentos, tirar la basura, esto que lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque algunos tienen los talentos enterrados, como decía anteriormente, y no hay ayuda. Otro de los dones de servicio es la misericordia. Y la misericordia es la habilidad de trabajar con gozo con aquellos que la mayoría ignora. ¡Wow! Imagínense, dentro del cuerpo puede haber personas que ignoran a otros, pero hay unos que tienen el don de misericordia. Otro de los dones de servicio es el don de dar. Es la capacidad de dar bienes o recursos materiales con gozo, deleitándose en el beneficio que eso supondrá para los receptores. Esto es un don de Dios, hermanos, el poder dar sin que te pueda, simplemente dar con alegría y con gozo, y esto lo pone el Espíritu Santo. El don de la hospitalidad. La hospitalidad es la habilidad de tener invitados en casa y estar por ellos y tenerlos con gozo y con afecto. También otro don de servicio es la visión o la fe de los líderes. Es la habilidad de discernir el sueño de Dios para un grupo concreto de creyentes y entonces equipar a esos creyentes para que puedan trabajar para realizar su sueño. Otro de los dones de servicio es la administración. ¿Qué quiere decir? Esto es la habilidad de organizar a un grupo de gente para que alcance unos objetivos. Y por último, el de discernimiento. Es la habilidad de juzgar o determinar si las fuerzas que están actuando sobre una persona vienen de Dios o de Satanás o del hombre. Este es un don, el don de discernimiento. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo podremos nosotros ahora que hemos escuchado este estudio de los dones espirituales, cómo podemos descubrir cuáles son nuestros dones espirituales? Bueno, les voy a dar algunos pasos prácticos que nos pueden ayudar a esto. Número 1, tenemos que primero entender, como les dije, que estos dones vienen de Dios y el Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere.
Entonces tenemos que tener un acercamiento al Señor y tenemos que tener una actitud de que yo realmente quiero descubrir eso para servir al Señor con gozo, no por obligación, no porque me estén diciendo. Y luego, otra cosa que nosotros podemos hacer es explorar las posibilidades. ¿Qué quiere decir explorar? Bueno, pues vamos a conocer la definición bíblica de los diferentes dones para poder comparar nuestro comportamiento y nuestra motivación con los dones que encontramos en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues vemos la lista de dones y luego buscamos dentro de nosotros saber cuáles son los que sentimos que nos están llamando a nosotros, con los cuales nos identificamos. Después, discernir nuestra motivación o nuestros deseos. Y lo que quiere decir, dice, cuando usas tus dones, entonces vamos a sentir que estamos haciendo aquello para lo que Dios nos diseñó. Y esto nos va a llevar a sentir la satisfacción y la realización. Otra cosa que podríamos hacer es buscar la opinión de los demás. Y no me saquen fuera de contexto ni me malinterpreten, pero hay personas que nos conocen demasiado bien a nosotros. También que ellos son los mejores candidatos para evaluarnos, para ver si los dones que nosotros estamos trabajando están teniendo un efecto sobre los demás, y simplemente preguntarles, así sin presionarlos a que nos den una respuesta que nos guste a nosotros, sino como que estamos explorando y realmente queremos servir al Señor de todo corazón. Otra cosa que podríamos hacer es probar las diferentes opciones. Y muchas veces, hermanos, a menudo para descubrir qué dones nos ha dado Dios, tenemos que lanzarnos, tenemos que arriesgarnos a probar, tenemos que vencer el miedo y probar algún servicio que nos haga poner en práctica, hermanos, las cosas que nos gustan, que sentimos que Dios nos ha llamado ahí. Otra manera de yo descubrir mis talentos es explorar nuestros sentimientos críticos. ¿Y saben qué quiere decir? Esto está interesante. Que muchas veces para descubrir nuestros talentos tenemos que fijarnos las cosas que estamos criticando de los demás. ¿No te parece interesante? ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros criticamos, por ejemplo, al que canta, al que enseña, al que predica, puede que estemos escuchando una voz por dentro que dice, yo puedo hacer eso mejor. Y no como una manera de sentirnos que somos más que la otra persona, pero que el Señor te está levantando para hacer algo. Entonces son maneras bien prácticas en las que el Espíritu Santo nos puede mover a nosotros para tener realmente el amor de descubrir cuáles son los dones espirituales que Dios nos ha dado. Oh, santo, santo es el Señor. Le doy gracias al Señor, hermanos, y mi oración es que esta enseñanza nos mueva a realmente buscar en el Espíritu qué nos ha dado Dios, con qué nos ha capacitado, y que lo pongamos al servicio del Todopoderoso. Que el Señor les bendiga. El hermano Alfredo les saluda. Amén.